Mateo 19, versículo 16 dice: y aquí, acercándose uno, le dijo: Maestro, ¿qué cosa haría yo para tener vida eterna? Entonces él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice: ¿cuáles? Y le dice: lo de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a padre y madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven: todas estas cosas las he conocido, ¿qué más me falta? Jesús le dice: ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Amén. Este judío joven, este hombre, conocedor de la palabra, conocedor de los mandamientos, le hace esta pregunta al Señor: ¿qué hago para tener la vida eterna? O sea, él estaba diciendo: necesito la eternidad. ¿Por qué habló de la vida eterna? Porque el hombre, desde la creación, por la desobediencia, perdió la eternidad y quedó en condenación. Eso vemos que lo muestra la palabra. El hombre desobedeció, fue engañado, no desobedeció porque quiso, sino fue engañado por la serpiente y terminó obedeciendo a ella y desobedeciendo a Dios. Entonces, desde ahí el mismo Señor, cuando habla con ellos, les había dicho antes: si obedecían, vida, pero si desobedecían, tendría muerte. Y entonces es lo que vemos. Por esa razón este hombre termina diciéndole: ¿qué hago para tener la vida eterna? Desde Génesis 3:15 se ha prometido el Salvador. Lo más seguro y lógico es que el Señor al decirle estas palabras, lo lógico era que este judío estaba también esperando al Mesías, porque si no, el Señor le hubiese dicho: bueno, pues tiene que aceptar al Mesías. Los judíos, antes de la venida de Jesús, estaban todos esperando la venida de ese Mesías o de ese ungido. Por eso habla y le dice esto: ¿qué hago para tener la vida eterna? Y el Señor pues le da los mandamientos. Él dice: bueno, pero por mí no hay problema, yo los cumplo. Pero él quería como ser más o algo más de eso. Y ahí es donde viene la respuesta del Señor Jesús: si quieres ser perfecto. Todos nosotros queremos ser perfectos, ¿verdad? Cuando uno se acerca a Dios, normalmente, digo yo, normalmente viéndome a mí. En el caso de mi esposa y yo, cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios desde el año 1989 y 90, nosotros queríamos eso. Nosotros queríamos ser perfectos. ¿Por qué razón? Porque queríamos buscar y buscar y buscar a Dios. Fuimos a la iglesia católica, compramos libros compramos la Biblia y compramos libros que se referían a enseñanzas de la iglesia o que tuvieran que ver con algo de la Biblia, y en eso nosotros nos los pasábamos buscando y buscando cómo hacer las cosas mejor para que todo se nos arreglara. Pienso que este joven tenía un problema y terminamos viendo en esos versículos que sí tenía un problema. El Señor le dice: si quieres ser perfecto. La enseñanza se llama los mandamientos. Los mandamientos son salvación. Vamos a ver si no se me fue. Los mandamientos del yo soy son salvación. Los mandamientos de Dios son salvación. Cuando uno escucha esto de los mandamientos, también recuerdo yo, cuando comenzamos, nos habían tratados que repartían dentro de la iglesia sobre los 10 mandamientos. No sé si usted llegó a pasar por eso, sobre las enseñanzas de los 10 mandamientos, aún en la escuela.
nos enseñaron, tal vez en la clase de religión o tal vez en las clases de valores hoy que se llama, pero se enseñan sobre los 10 mandamientos. Ahora la enseñanza se llama los mandamientos de Dios son salvación. Cuando uno mira esto, pareciera que como que está contradiciendo lo que terminó mostrando o termina mostrando el Nuevo Testamento, que en Jesús es salvación. Pero el joven le dice: ¿qué hago para tener la vida eterna? Y él le dice: guarda los mandamientos. Ahora, ¿cuáles mandamientos estaba diciendo el Señor? Le estaba diciendo: guarda los mandamientos que recibiste de los judíos o de Moisés o de los profetas. Guarda los mandamientos que están en la Biblia. Si usted guarda los mandamientos, tiene salvación. Alguien, tal vez un judío o alguien se queda que no conozca de Jesús, si estudia los 10 mandamientos o si estudia toda la Biblia y comienza a guardar todo el Antiguo Testamento, va a terminar guardando y esperando en Jesús, porque desde Génesis se habló del Mesías. Por eso los judíos, aunque el Mesías no vino, hay judíos salvos antes de venir Jesús en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque guardaban los mandamientos, y los que lograban guardar los mandamientos. Pero aparte de todo esto, vuelvo y digo, el que guardaba los mandamientos, si realmente los guardaba, guardaba la esperanza del Mesías y esperaba en el Mesías. Entonces no podemos decir que solamente hay salvación de Jesús para acá. No, todos los que estaban esperando al Mesías prometido en Génesis 3:15, si obedecían los mandamientos, tenían salvación. Igual es hoy nosotros. Nosotros no hemos visto al Mesías como los discípulos, pero nosotros estamos creyendo al Mesías. Nosotros estamos esperando en el Mesías. Y fíjese que es algo como similar a lo del Antiguo Testamento. Estamos creyendo en ese Mesías, pero en ese Mesías que vendrá en las nubes y será levantada la iglesia. Pero estamos creyendo al Mesías, estamos esperando en el Mesías, o sea, en Jesucristo. Esto del Mesías, esto del Antiguo Testamento o los mandamientos, lo que podemos ver es que realmente los judíos se aferraron tanto a los mandamientos, a cumplir los mandamientos, que llegaron a descuidar mandamientos donde se habló del Mesías. Solamente se fijaban en los mandamientos, por decir, en los 10 mandamientos. No quiere decir que solamente esos, sino que se aferraban a unos mandamientos y descuidaron de alguna forma los versículos donde hablaban del ungido, porque ungido es Mesías. Tal vez no discernieron esa parte cuando se ungía a sacerdote, se ungía a profeta y se ungía al rey. Y en Jesús está sacerdote, profeta y rey, que vendrá cuando venga de nuevo por la iglesia. Pero en Jesús está todo esto. El Señor Jesús en Mateo 5:17 llegó a decir un versículo muy clave. Mateo 5:17 y 18. No penséis que vine a abolir, a abrogar, dice en la textual, a abolir la ley o los profetas. Esto es Antiguo Testamento. No vine a abolir, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, la letra más pequeña hebrea, una iota, ni un trazo de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El Señor dijo estas palabras: no piensen que yo vine a abolir, no piensen que yo vine a eliminar. Cuando uno mira esta palabra, en esos tiempos los discípulos entenderían. Bueno, el Señor está diciendo que Él no vino a abolir, pero después comienza a los judíos a criticarlo y parecía que el Señor Jesús estaba aboliendo. Y no era que estaba aboliendo, le estaba dando la explicación de lo que el Padre quiso decir en el Antiguo Testamento al pueblo judío. Pero ¿dónde está
la dificultad de los mandamientos? ¿Dónde está la lucha que hay en el judío para cumplir los mandamientos? Recuerden que los judíos se creían tan perfectos que llegaron a criticar a Jesús y lo llevaron a la cruz porque se creían muy perfectos en el cumplimiento de los mandamientos. ¿Cuál es la dificultad? Santiago 2, versículo 10, dice lo siguiente: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Porque el que dijo, fíjese bien, el que dijo no adulterarás, también dijo no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley. Vemos que el Antiguo Testamento, para poder cumplir, para cualquiera cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, era muy difícil. Los judíos buscaban cómo guardarlos y los guardaban, pero fíjense bien, ustedes recuerdan en Levítico, si han leído Levítico, que cuando cualquier persona faltara a uno de los mandamientos, piedra, o sea, no había como una oportunidad. Siempre el judío le iba a costar guardar los mandamientos. Ahora, ¿qué es lo que veo yo? No quiere decir no quiere decir con esto que el judío está condenado en el Antiguo Testamento, sino que era muy difícil. ¿Cuál era la razón? La razón de esa lucha de guardar todos los mandamientos y no fallar en alguno. La razón era porque el Mesías no había venido, pero aparte de eso era porque no estaba el Espíritu Santo sobre todos los hombres. Solamente estaba sobre sacerdote, profeta y rey. No estaba sobre todos los hombres. Hoy nosotros, la iglesia, los que hemos aceptado que nos llamábamos, ahora somos la iglesia, el pueblo gentil, que no es Israel, pero creemos en ese Mesías o creemos en Jesucristo. Ahora, como nosotros creemos en Jesucristo, para nosotros es más fácil guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Fíjense bien los mandamientos, por lo menos los 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tal vez alguien de las personas nuevas tenga esa lucha, que la imagencita, que el santico, y digamos aceptado, no perdonado. No es que Dios está contento, digamos aceptado porque está en ese comienzo. Pero alguien que tenga 5 años, que haya nacido de nuevo y todavía tenga una imagencita con velita y alumbrándole, realmente no ha aceptado al Mesías. Porque el que cree en Jesucristo entiende que a Dios se adora en espíritu y verdad, y que no necesitamos ver para poder adorar o ver para pedir. Normalmente el cristiano guarda este mandamiento. O a ver, ¿cuáles son los que todavía tienen imagencitas allá guardadas? Difícilmente, ¿verdad? Todos estamos, yo creo que muchos dicen: no, pastor, yo por eso no tengo problema. Por las imágenes no, eso fue hace tiempo. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni semejanza, no tomarás el nombre de Dios en vano. Uno ahora como que respeta, uno como que dice: no, el nombre de Dios es sagrado, no andemos echando chistes sobre Dios, sobre Jesús. Acuérdate del día de reposo. Viene la explicación ahorita, pero por lo menos uno dice: no, yo entiendo que descanso en Jesús. Honra a tu padre y tu madre, creo que vamos bien. ¿Sí? Todos van haciendo el test, ¿no? Voy, pastor, no se preocupe, yo honro a mi papá y mi mamá. Eso, pregúntele. Entonces uno puede decir: bueno, yo estoy bien con los mandamientos. No cometerás adulterio, no, yo me guardo. ¿Sí? Digamos. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo y no codiciarás. Bien, estos 10 mandamientos, cuando uno está comenzando, es tal vez una lucha, pero pasa el tiempo y uno puede decirse: pues yo no robo,
hasta fíjese cómo se dice, yo no robo, yo no mato, y porque normalmente uno como que está confiado en que guarda esos 10 mandamientos. Claro, es un proceso hablarlo, es un proceso decirlo, o una cosa es hablarlo y decirlo y otra cosa realmente es cumplir los mandamientos. Pero si ustedes miran, hay una carta una de las cartas de Juan, no recuerdo el versículo, pero que dice: el que ha nacido de Dios no peca. ¿Te ha visto ese versículo? El que es nacido de Dios no peca. Y usted dirá, entonces yo no he nacido de Dios. Sí es así, ¿verdad? El que ha nacido de nuevo no peca, porque hemos vencido al mundo con la fe. Creo que dice así ese versículo. Quiere decir que si realmente nosotros decidimos agradar a Dios, decidimos morir a muchas cosas, decidimos dejar cosas del pasado, nosotros podemos decirnos que estamos dentro de los 10 mandamientos, aunque tal vez a veces hay alguna fallita, pero es una cosa diferente. Y una cosa diferente es que usted sabe que no puede robar, dice el mandamiento, y de repente el diablo va a trabajar de una forma subliminal, que usted no va a robar de una forma directa, sino de una forma indirecta. Pero entonces el Espíritu Santo le muestra y usted dice, no, mejor pago el pasaje, porque como que se me olvidó cobrar y también se me olvidó cobrarme, y no, mejor voy y cancelo, por decir esa. No robarás. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a cumplir los mandamientos, y si de repente hay un momento en que tal vez nos descuidamos, rápidamente reaccionamos. Pero se habla de que en el Antiguo Testamento el que fallara, el que cometiera o faltara a uno de los mandamientos, faltaba a todos. Entonces de alguna forma es como fuerte esto de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, porque ahora vemos que el Señor habla, la Biblia nos habla de la gracia. Bien, los judíos, por causa de la tradición, por causa de haberse acostumbrado a una vida de rutina, porque eso es lo que pasa con la costumbre, las rutinas, las tradiciones, todos nosotros, toditos, nos volvemos tradición, hacemos de la vida de uno una tradición. Y esa tradición, que es una costumbre que nosotros, por decir la costumbre del domingo, aparte del venir a la iglesia, hay costumbres que uno tiene. Vamos a decir una que tal vez sea, que usted tal vez toda la semana cocina en la casa, dice el domingo voy afuera a comer, o el domingo compro comida. Entonces ya como que se vuelve una tradición, y el día que no, ¿qué pasó? Porque ya como que se vuelve una costumbre, una tradición. Así somos todos los seres humanos, nos llenamos de costumbres y tradiciones. Pero una cosa es una tradición que no afecte la palabra de Dios, y otra cosa es una tradición que vaya en contra de la palabra de Dios. Eso le ocurrió a los judíos, a la gran mayoría del pueblo judío, que los mandamientos de Dios comenzaron a cambiarlos por costumbres. Y uno de los mandamientos en la cual el Señor los criticó fue cuando ellos dejaron de darle a los padres, fíjese, dejaron de cumplir el mandamiento de honrar a padre y madre, y comenzaron a dar esa ayuda a los padres a la iglesia, o al templo más bien, porque como creían ser más buenos que Dios, dándole a Dios más, y estaban faltando algo que tenían que cumplir, que el mismo Señor mandó a que cumpliéramos, que teníamos que honrar a nuestros padres. Entonces no se puede cambiar un mandamiento por una costumbre o tradición. Los judíos hicieron eso y por eso el Señor los criticó. Pero ¿qué es lo que veo yo con esto? Que ellos estaban muy pendientes de cumplir los mandamientos, pero descuidaron cuando el Señor hablaba a través de los profetas del Mesías. Descuidaron. Desde Génesis 3:15 el Señor habló: Él te aplastará la cabeza cuando tú herirás su calcañar. Fíjese que está diciendo, le está diciendo, por causa del pecado, por causa de la desobediencia de Adán y Eva, les dijo, bueno, el enemigo te venció, pero vendrá un nacido de mujer que lo va a vencer. Entonces desde ahí se habló de un nacido de mujer, pero no se habló como ungido, ni se habló como el Mesías, sino solamente el nacido de mujer. Después sigue mirando los profetas, Isaías 42,
por lo menos versículo 1 al 3 dice: mi escogido en quien se complace, he aquí mi siervo a quien yo sostengo mi alma, he puesto mi espíritu sobre él. Aquí se está hablando de un escogido o de un ungido que el Padre iba a poner su espíritu sobre él. Isaías 53 también vuelve Isaías a hablar, dice sobre ese Mesías que sufriría, que cargaría con el pecado, que moriría por nosotros, que por sus llagas nos sanaríamos. O sea, ellos tenían presente cumplir, pero descuidaron estos pasajes donde se decía: vendrá el Mesías, vendrá el Mesías. Ellos esperaban un Mesías, pero el que llegó no lo agarraron que era el Mesías. Hay más pasajes donde nos habla. Isaías 61: el espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Cuando el Señor dice en Lucas 4:18: el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, yo pienso que los judíos de ese tiempo, cuando escucharon esa palabra, lo relacionaron con Isaías 61. Y por eso es que cuando el Señor entrega el rollo en Lucas 4:18, 19 y 20, dice: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. O sea, ellos dijeron: este se está creyendo el Mesías. Pero para ellos no miraban al Mesías de esa forma. ¿Por qué razón? Zacarías 9, también hay otro versículo que nos habla la forma de la venida del Mesías. Dice: alégrate mucho, capital de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén, mira a tu rey llegando, justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asna. Se habló, el profeta Zacarías habló de que el Mesías vendría de esa forma. Cuando ellos vieron a Jesús que le ponían ramas y se montó sobre un asna, decía: se está atribuyendo lo que se habló del Mesías. Pero no entendieron que era el Mesías. Ellos, ahora, ¿por qué razón los judíos de ese tiempo no entendieron que era el Mesías? Porque su corazón se había endurecido, se habían enceguecido. Por eso el mismo Señor Jesucristo les habla a los discípulos, le dice: pero ¿por qué ellos no entienden? ¿Por qué nosotros nos explicas en parábolas y por qué ellos no entienden? Le dice: porque el corazón de ellos se ha endurecido. ¿Por qué se endureció el corazón de los judíos? Porque ellos creían saberlo todo, porque ellos creían que tenían todo el conocimiento. Y por eso es lo difícil de hablarle a alguien que conozca de Dios, porque para esa persona ya tiene un punto de vista de Dios, y por más de que uno le explique, dice no. Tal vez escuche y diga: ajá, está bien, listo, y sigue con su pensamiento. Nosotros, el mismo Señor está permitiendo en estos tiempos que se dé a conocer qué es lo que el Señor quiso decir con yo soy el que soy. Y por más de que uno le explique a cualquier persona de que cuando a los judíos o a los cristianos o a los evangélicos, al católico, a cualquiera que tenga una creencia en Dios, por más de que uno le explique y le diga: mire, la palabra Jehová está mal, Dios lo que quiso decir fue yo soy el que soy, pero los hombres, por querer hacer más, le agregaron las vocales a Adonai, o Señor, y de ahí viene Jehová. Y les digo: vaya, busquen en el diccionario bíblico, busquen en internet, pero vayan al diccionario bíblico más bien, porque de repente en internet hay tanta información que puede ser que no sea. Pero vayan a un diccionario bíblico cualquiera y va a decir que el nombre de Dios no tiene que ver con Jehová. Y uno, por más de que le explique a muchas personas, a pastores, dice: ah, muy bien, pastor, qué buena su explicación. Y después que están predicando vuelven a decir: y Jehová. Dice: ay, no, pero dicen que entiende y no entiende porque vuelven a lo suyo. Entonces, así ocurre con muchas personas, y así ocurrió con el pueblo judío. Ellos endurecieron su corazón porque ellos se decían: pero es que para nosotros ese Mesías no es el que estamos esperando, nosotros queremos un rey que nos venga a liberar de esta situación. Y ellos no aceptaron que realmente era
el Mesías. Los judíos no entendieron que tenían que obedecer al ungido. Vuelvo y digo, se aferraron a cumplir los mandamientos, cumplir, no matarás, no robarás, no cometerás, se agarraron ahí, de que esto es pecado, que el sábado, todo era, estaban pendientes de eso, pero descuidaron que se habló de la venida del Mesías. Deuteronomio 18, versículos 18 y 19, aquí lo dice bien claro con respecto a este hermano de ellos que vendría. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le ordene. Y sucederá que cualquiera que obedezca a mis palabras que él hablará en mi nombre, que no obedezca. Cualquiera que no obedezca las palabras que ese profeta va a hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Aquí se está hablando, yo les enviaré un hermano de ustedes. Obedezcan a ese que va a venir de entre ustedes. Jesús vino de la tribu de Judá. Y eran 12 tribus. Le estaba hablando al pueblo de Israel a través de Moisés. Y le estaba diciendo eso. Obedezcan a ese que viene. Y siempre obedecían a un rey, a un profeta y a un sacerdote. Pero ese Mesías que venía con los títulos profeta, sacerdote y rey, que será después. Pero eso era lo de Jesús. Por eso en la cruz pusieron Rey de Reyes, tú eres rey. Le dijeron, dijo el Señor, mi reino no es de este mundo, pero es rey. Por eso dijo, mi reino no es de este mundo. Dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y ahí viene la respuesta de por qué dijo que Él es, que el que me ha visto al Padre. Dice, las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, cree a causa de las obras mismas. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús o el Mesías a los discípulos y a los judíos es, Deuteronomio dijo, o Moisés dijo, profeta le levantaré en medio de sus hermanos, el que obedezca y el que no obedezca yo le pediré cuentas. Y dice el Señor, crean a mis palabras. Las palabras que yo digo no son palabras mías, sino son palabras de Dios. Eso es un profeta. Aquí se estaba cumpliendo lo que el Señor estaba diciendo. Ahora, miremos bien esta parte que pasé así muy por encima con respecto a los mandamientos. Entre los mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel, esos mandamientos fueron para el pueblo de Israel, los 10, y los demás también. Pero pongan atención, aunque fueron para Israel, no están eliminados hoy. Los mandamientos que el Señor le dio a Israel todavía siguen vigentes todos, porque la iglesia está formada por Israel y el pueblo gentil, y el Señor viene de los judíos. El Señor vino a mostrar que teníamos que permanecer en los mandamientos, y recuerden que Mateo 5:17 dice, yo no vine a abolir los mandamientos, vine a darle cumplimiento, y entre esos está el Shabbat o el reposo. Pero hubieron momentos en que cuando Jesús estaba con los discípulos, llegaban a preguntarle, pero mire, Mateo 12, por lo menos Mateo 12, el 1 al 14, todo este relato habla del Shabbat en varios, o el sábado, o el día de reposo. Le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos están arrancando espigas en día de reposo para comer? Y él comienza a decirles, recuerdan a David. Recuerdan que David cuando iba huyendo fue y tomó pan de los sacerdotes y no fue pecado. Recuerdan que los sacerdotes, porque toman pan en día de reposo, no es pecado. O sea,
los discípulos, pongan atención, los discípulos estaban diciéndose, bueno, ahora sí vamos a entender con esto, vamos a entender con esta explicación que el Señor está hablando del reposo, porque entre más lo criticaban, él más daba explicación. Pero no fue solamente esa, otro más. Mateo 12:10, había un hombre que tenía una mano seca y para poder acusarlo le preguntaban diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? O sea, otra vez, ¿qué pasaba con los discípulos al ver esto? Aprendían. Ellos estaban siempre analizando todas las enseñanzas que Jesús daba, aun así sea para los discípulos, pero ellos estaban allá agarrándola. La respuesta fue, ¿qué hombre hay de vosotros que teniendo una oveja, si está en un hoyo en sábado, no le echa mano y la sacará? Pues cuánto más vale más un hombre que una oveja, de manera que es lícito hacer bien en los sábados. Y dijo al hombre, extiende tu mano, y fue restaurada. Sanó en día de reposo. Para los discípulos era una enseñanza, pero como que cada día decía, bueno, vamos a aprender más sobre esto. Otro momento, Lucas 11:24. Dijo el Señor Jesús, cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo. Quiere decir que los espíritus inmundos necesitan descansar en un cuerpo. Y el Señor Jesús habla esta palabra otra vez, reposo. Los espíritus inmundos andan buscando lugares, buscando reposo. Y al no hallarlo dice, volveré. Juan 8:36, 32 al 36. Pongan atención. Aquí el Señor Jesús sigue conversando con los judíos. Pero ahora no les habla de reposo, ahora les habla de la esclavitud. Les dice, versículo 31, si guardan mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, para los judíos esta palabra de que ser libres, ellos decían, pero nosotros fuimos libres de la esclavitud en Egipto, ya nosotros somos libres, no somos esclavos. Le sigue diciendo el Señor, que dijeron ellos, descendencia de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Y aquí viene el versículo donde les da como la clave, les dice, así que si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Esto no tiene que ver con sábado o con Shabbat, pero sí les está diciendo, si el Hijo los liberta, ustedes serán realmente libres. Libres. ¿Por qué razón? El pueblo de Israel fueron obligados a descansar en un día. Ellos estaban acostumbrados en los tiempos de Moisés en permanecer como esclavos. El Señor los liberta a través de Moisés, van por el desierto y al ver que no quieren descansar, les dice, bueno, obligatoriamente les dio un mandamiento para que descansaran porque eran esclavos. Ya no eran esclavos, se habían acostumbrado a ser esclavos. Entonces el Señor les dice, ley, voy a colocar como ley para que reposen. Pero fue tanta la ley que cuando viene Jesús, hicieron de ese día una esclavitud. Porque era cuidado con el sábado, cuidado con el sábado, cuidado con el sábado. Se volvió un problema. ¿Qué es lo que podemos ver con esto? Termina el Señor Jesús diciendo, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Les estaba diciendo, es en mí que ustedes realmente son libres. Solo en Jesús se reposa y en Jesús se cumplen los mandamientos. Los mandamientos, aunque son por la eternidad, continúan en el Mesías
por aceptarlo como Señor y Salvador. Vuelvo y digo, los mandamientos no fue que fueron abolidos. Jesús dijo, no vine a abolir, vine a cumplirlos. Pero está esta parte del día de reposo. Pero les voy a explicar más adelante con otro punto primero. El sacrificio del cordero. Éxodo capítulo 12, versículo 14. El Señor en la última plaga le dijo al pueblo de Israel, sacrifiquen un cordero y marquen los dinteles de las casas para que cuando pase el ángel de la muerte no toque al primogénito de Israel o los primogénitos. Como el pueblo de Egipto no sabía esta estrategia, pues ellos no tenían nada de este sacrificio ni marcado con sangre. El ángel de la muerte venía y donde conseguía marcado seguía de largo y pasaba y llegaba a Egipto y se murieron todos los primogénitos hasta el del faraón. El Señor les dijo, versículo 14, ese os será día memorable y lo celebraréis como una fiesta solemne al Señor por vuestras generaciones. ¿Qué es eso de por vuestras generaciones? ¿El Señor acaso dijo hasta la cuarta generación? ¿O hasta la quinta generación? No dijo, sacrificarán un cordero por las generaciones. ¿Qué quiere decir generaciones? Por siempre. Pero cuando aparece Jesús, dice la Biblia, Juan 1:29, dijo Juan, pero no fue solo porque lo dijo Juan, ya se había hablado del cordero. Dijo Juan, he ahí al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia nos habla en Hebreos que Jesús se presentó una sola vez, no morir varias veces. Jesús es el cordero que tomó el lugar de nosotros. Antes el pueblo de Israel, cada vez que cometía pecado, tenía que traer un cordero al sacerdote, pero Jesús es el cordero. El Señor había dicho por generaciones. Cuando uno acepta a Jesús, acepta que Él es el cordero, y ahí está cumpliéndose las generaciones, porque en Jesús se cumple el sacrificio del cordero. Amén. En ese Mesías no tenemos que esperar ni sacrificar a otro cordero. Jesús es el cordero. De esa misma forma es el Shabbat. Éxodo 31:12. Y habló el Señor a Moisés diciendo, y tú habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esta señal es entre yo y vosotros por vuestras generaciones. Vuelve otra vez a hablar de generaciones, para que sepáis que yo, el Señor, es quien os santifica. El Señor en Mateo 12, versículo 8, cuando conversaba con los judíos, les dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esta palabra es parecida a la que dijo Juan. Ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús estaba diciendo, yo soy el dueño del día de reposo. En Mateo 11:28 dijo el Señor Jesús, el que descansa, o sea, vengan a mí los que estén cargados y agobiados y en mí hallarán descanso. Cuando yo descanso en Jesús, cuando yo le entrego mis problemas a Jesús, estoy reposando por siempre. Y mis generaciones tengo que enseñarlas a que descansen en Jesús, a que esperen en Jesús, a que no se desesperen, a que no hay que ser un esclavo preocupado, sino entréguele esa carga a Jesús. Ahí nosotros descansamos en el Mesías. Amén. Ajá. ¿Qué vemos entonces en todo esto? Los mandamientos son eternos. Los mandamientos no podemos dejar de cumplir ni uno de los mandamientos. Si el Señor dijo, no tendrás dioses, no te harás imagen, guarda el reposo, honra a Padre,
todos los mandamientos. Si yo falto a uno de los mandamientos y llego a la presencia del Señor, mientras tenga vida tengo la oportunidad de decir: Señor, perdóname, y vuelve, Señor, acéptame. Pero si uno cree que porque acepté a Jesús los mandamientos fueron abolidos, no, los mandamientos no han sido abolidos, permanecen. Lo que ocurre es que yo entiendo que Jesús es el sacrificio y por eso Él es el Cordero. Y por eso es que yo entiendo que Él es el dueño del reposo y por eso yo descanso en Jesucristo. Yo no necesito un día para descansar. Cuando alguien dice: es que necesito el día sábado para descansar, en otras palabras, ¿sabe qué está diciendo? Que los otros 6 días usted es un esclavo. El que diga: yo descanso en el día de reposo, eso fue para Israel, obligado a descansar. Yo no necesito un día para descansar. Yo descanso todos los días en Jesucristo y trabajo todos los días en Jesucristo. Por eso dijo el Señor, creo que Juan 5:17, dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué dijo esa palabra? Porque lo estaban criticando por el sábado. La enseñanza no es con eso, solamente estoy mostrando de que cuando alguien cree que por faltar a un mandamiento, por aceptar a Jesús, se salva o no. Tenemos que guardar los mandamientos porque Jesús los guardó. Lo que pasa es que entendemos cómo guardarlos. Si alguien, ¿quiénes son los judíos que han aceptado al Mesías? Se les dice mesiánicos, ¿verdad? Los judíos que han aceptado al Mesías se les dice mesiánicos. Lo que ocurre es que, mire, hermanos, pongan atención, es que esto uno lo pone como un problema. Mesías es por hebreo y Cristo es por griego. Nosotros lo que pasa es que nos aferramos a la parte griega porque la Biblia casi toda fue escrita en el Nuevo Testamento en griego. Entonces nosotros hablamos de los que siguen a Cristo, cristianos. Los judíos que siguen al Mesías, mesiánicos. Mesiánicos y cristianos es lo mismo. Unos porque siguen al Mesías porque se llama Mesías en hebreo y otros porque siguen a Cristo porque se llama Cristo en griego. Es lo mismo. Lo que pasa es que uno como que mesiánico, eche para allá. Cuidado porque eso es como raro. No, hermano, es lo mismo. Ahora, ¿dónde está la dificultad? Que el mesiánico guarde el sábado o que el cristiano guarde el sábado o guarde el domingo. Si el mesiánico guarda el sábado, en otras palabras, no entiende que en el Mesías está para descansar y que Él es el Cordero. Y lo mismo que el cristiano. Cristianos que digan: no, es que es el sábado. Bueno, pues ahí está enredado todavía. No, que el domingo. No, hermanos, no fue cambiado de sábado para domingo. Yo no sé quién sacó ese cuento de que había sido cambiado el día de reposo para el día domingo. Es mentiras. El cristiano viene los domingos porque recuerda y celebra la victoria de Jesús en la cruz. Nada más, pero no porque el domingo es día de reposo. No, el domingo, el sábado, el lunes, para el cristiano es un día normal. Porque yo no voy a descansar el domingo o el sábado de orar. Yo oro todos los días. Yo trabajo todos los días. ¿En qué trabajo todos los días? Guardándome. ¿En qué descanso todos los días? Entregándole al Señor el problema. Eso es un verdadero mesiánico y un verdadero cristiano que entiende que en el Mesías está el descanso y que en Jesucristo está el descanso, que es lo mismo. ¿Me expliqué, no? Mesiánico, pero que no guarde el sábado porque usted está entonces enredado lo mismo. Entonces, ¿de qué Mesías está hablando si está todavía con el Antiguo Testamento? Amén. Bien. Fíjese bien que el Señor
Desde la creación comenzaron los mandamientos. Lo que ocurre es que el hombre los está viendo es con Moisés, o los judíos o la iglesia. Los mandamientos son eternos y son salvación. Es tanto que el primer mandamiento, el maestro le dijo, Marcos 12:30, Señor, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el primero? Y el Señor dice, el primero es este, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar al prójimo. Pero antes de eso hay un mandamiento que el Señor dio, y no es que el Señor Jesús esté equivocado. Lo que ocurre es que están hablando con respecto a los tiempos de la ley. Pero el Señor, en Génesis capítulo 2, versículo 16, dio el primer mandamiento, que hasta el día de hoy la desobediencia a ese mandamiento nos está afectando. Y seguirá afectando hasta que venga Jesucristo, faltar a ese mandamiento. Génesis 2:16 dice, y ordenó Elohim al hombre diciendo, ordenó, mandamiento. Ordenó no es, mire a ver, fíjese bien, y ordenó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal, no comáis de él, porque el día que comas de él, morirás. Un mandamiento que se desobedeció. El primer mandamiento que dio el Creador fue, no vayas a tomar. Le dijo, mira, todo esto es tuyo, todo esto es para usted. Si usted llega a faltar a esto, si llegas a tomar, a comer, a alimentarte de lo mío, viene muerte. Y el hombre entendió, pero apareció la serpiente y comenzó a darle vueltas y vueltas. Ahora, ¿qué ocurrió con esto? La falta a este mandamiento trajo muerte. Pero recuerden bien lo que el Señor les dijo: pueden tomar de todos menos de uno que es mío. Ellos tomaron y pasó el tiempo, quedaron en condenación. Cuando Abraham obtiene la victoria, porque su sobrino Lot lo habían tomado secuestrado, aparece un sacerdote, Melquisedec. El sacerdote Melquisedec, Génesis capítulo 14, dice: bendice a Abraham y bendice a Dios por Abraham, y le dio pan y vino. ¿Qué hizo Abraham? Dice, y le dio el 10% de lo que había obtenido, se lo dio a Melquisedec. En esos versículos no dice que Melquisedec vino a pedirle plata, o que Melquisedec vino a decirle, bueno, deme un porcentaje de lo que usted obtuvo. Los reyes de Sodoma y Gomorra le dijeron a Abraham, quédese con las riquezas y no da a la gente. Él dijo, no, solamente voy a darles el dinero a estos que me acompañaron como pago. Pero ¿qué es lo que podemos ver aquí? Abraham entendió lo mismo de Génesis capítulo 2, cuando dijo, todo esto te doy, pero hay algo que tú tienes que es mío. Abraham dijo, el Señor me dio la victoria y le voy a dar algo que le pertenece a Dios, y se lo dio a Melquisedec. Bueno, digamos, dejémoslo ahí, que ahí terminó ese punto. Pero ¿qué es lo que podemos ver? Cuando el Señor habla con el joven rico, que el joven rico se acerca a decirle, maestro bueno, ¿qué hago para tener la vida eterna? Fíjese que le está diciendo, ¿qué hago para tener la eternidad que perdí por causa de Adán y Eva? Y le dice el Señor, guarda los mandamientos, guarda lo que Dios ordenó. Él dijo, yo todo eso lo cumplo. Le dijo, bueno, usted lo cumple todo, ¿qué hago más? Y le dice el Señor, la palabra que les dije, que dice, si quieres ser perfecto, venda todo, déselo a los pobres y después me sigue. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a
este joven: si quieres ser perfecto, la perfección está en entender de que yo le voy a suplir todo, de que entregue todo y confíe. Sígame que yo le voy a dar más. Después Pedro en Marcos 10, que está este mismo versículo 29, vuelve a decir esas mismas palabras y dice Pedro: ¿y qué hay para mí? Y le dice: ninguno que haya dejado casas, hermanos, por amor a mí, quedará sin recompensa, pues recibirá 100 veces en este mundo y en el futuro la vida eterna. Ajá. El Señor les estaba diciendo: si usted quiere tener la vida eterna, despójese y confíe en mí, que yo lo voy a bendecir. Sígame, que conmigo va a tener más. Ahora, una pregunta que le hacen al Señor Jesús: Mateo 22, 17. Aquí le hacen una pregunta al Señor Jesucristo y el Señor Jesús termina respondiendo a esa pregunta, pero le agrega lo que no preguntaron, que tiene que ver con lo mismo que dijo Dios y lo mismo que hizo Abraham y lo mismo que dijo Jesús al joven rico. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César? Ajá, ¿qué quiere decir tributo? Impuesto. ¿Qué es impuesto? Porcentaje de dinero, ¿verdad que sí? Esto pregunta: ¿es lícito dar el impuesto al César? ¿Es lícito pagar a las autoridades? ¿Es legal? Y dice el Señor Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron el denario y le dice: ¿de quién es la imagen? Y la inscripción dice: de César. Entonces le dice: si aquí está la imagen del César, denle al César lo que es del César. Si Jesús hubiese respondido eso, estaba bien. Pero viene otra respuesta más del Señor: y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es eso? Dele a Dios lo que es de Dios. El Señor solamente le preguntaron: ¿es lícito pagar el impuesto al César? Y él dijo: denle al César, denle los impuestos, denle el porcentaje que el gobierno está cobrando, pero denle a Dios el porcentaje que pertenece a Dios. Al joven rico, la lucha que tenía el joven rico era porque él cumplía a todos, pero dar cuesta. ¿Por qué razón? Porque desde los comienzos de la creación, desde que el hombre tomó lo que no le pertenecía, fíjese, el árbol del conocimiento del bien y el mal eso significa saber. Hoy el hombre cree saber, porque tiene el conocimiento del bien y del mal y cree saber qué hacer con lo que le pertenece a Dios, de lo que Dios le da por el trabajo. Y el hombre cree saber qué hacer con eso de Dios y dice: obras de caridad. ¿Por qué el ser humano sabe que hay que hacer obras de caridad? Porque sabe que hay algo que es de Dios, pero como que yo mismo hago las obras de caridad y ayudo. El ser humano sabe que hay algo que es de Dios, pero no sabe dónde darlo. Melquisedec, Abraham le apareció Melquisedec y dijo: uy, este es el que tengo que darle la plata. Amén. Hoy a mucha gente le cuesta darle a Dios lo que es de Dios. Busque en toda la Biblia qué es lo que es de Dios, a ver si usted consigue qué es lo que es de Dios. Fíjese bien que la respuesta la da cuando habla de los impuestos. Denle a Dios lo que es de Dios. Esto sería hablar algo más, pero sería como empalagarlos un poquito. Pero les dejo de tarea Hebreos 7. Dice Hebreos 7: si se le daba el diezmo a los sacerdotes de los levíticos, pero apareció un sacerdote, Melquisedec, y Abraham dio los diezmos a Melquisedec, pero ahora
pareciera que hay un cambio de sacerdocio, porque ahora no es por la salvación, no es por el sacerdocio de la ley, sino ahora la salvación es por el sacerdocio de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice: denle a Dios lo que es de Dios. Muchos quieren y dicen: yo estoy cumpliendo todos los mandamientos, pero el que más le cuesta al ser humano fue el que le entregó al diablo. El ser humano, o más bien el cristiano, que es el que dice que conoce de Dios y sigue a Cristo, o el mesiánico porque sigue al Mesías, si no ha entendido que debo darle a Dios lo que es de Dios, los mandamientos son para salvación. La ofrenda no es de Dios, pero cuando la ofrenda pasa a ser de Dios, cuando yo digo: Señor, yo prometo, desde ahí lo que yo prometo se vuelve de Dios. Pero resulta que si usted no promete, la ofrenda no es de Dios. Y aunque no prometa, ya algo es de Dios. ¿Qué es? Un porcentaje. No puedo exagerar. Si apareciera el Señor hoy y levantara la iglesia, ¿quiénes serían los levantados? Recuerde que Mateo 7:21 dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Quién se puede hasta quedar? Que no es una amenaza, pero Dios quiere bendecirlo y prosperarlo a usted. El que no da el diezmo. Ay, Señor, pero yo no entendí ese versículo. Dele a Dios lo que es de Dios. No, a mí no me gusta, Señor. Yo doy lo que yo quiera. Mire lo que dijo Jacob. Creo que Génesis 28, con esto termino. Abraham no le fue pedido el diezmo. Él entendió que eso es lo mismo que pasó en Génesis, cuando Dios dijo: todo eso lo doy, pero algo siempre va a ser mío. Yo les voy a dar victorias y siempre hay algo mío. Mientras usted respete lo mío, ¿qué dijo el Señor en Génesis 2? Si no tomas lo mío, tienes vida. Si tomas lo mío, comienzas a morirte. No se murieron de una vez, pero fracasaron. Jacob, creo que es Génesis 28. A Jacob tampoco le pidieron el diezmo. Él fue el único que hizo un pacto y desde ahí se volvió ley para Israel. Dijo Jacob: Señor, si tú me guardas, si tú me permites volver a casa, me averigüenme si es Génesis 28, si no la corregimos. Si tú me permites volver a casa en paz con mi hermano, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. El diezmo se da de lo que se recibe. No sé si usted tiene una propiedad, no, porque usted ya la tiene y ¿qué va a hacer? Pero si usted recibe algo, usted dice: voy a guardarlo porque voy a tener vida. Vuelvo y digo, los mandamientos son tan eternos que el Shabbat permanece. ¿Por qué permanece el Shabbat? Porque Jesús es el reposo. El Cordero permanece, el Cordero de la Pascua, porque Jesús es el Cordero. Los mandamientos son eternos y a lo que le cuesta más al hombre es la economía. Todos tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos.